Nuevamente buenas noches tengan todos y todas. La clase del día de hoy es variables y tipos de datos que tiene PHP. Muy bien, comencemos con las variables. Las variables en PHP deben de iniciar con el símbolo de dólar y luego con una letra. No pueden iniciar con un número. Y estas variables son case sensitive, es decir, respeta mayúscula y minúscula. Las variables, tenemos las variables que nosotros creamos, tenemos variables predefinidas ya por el propio lenguaje y tenemos un concepto llamado variables, que lo que nos permite crear es variables al vuelo o variables dinámicas. Lo vamos a ir viendo de manera práctica. Comencemos acá viendo las variables predefinidas. Dentro de las variables predefinidas tenemos las siguientes, que no son las únicas, pero sí las más utilizadas. Tenemos la variable server, la cual nos da información acerca del ámbito de nuestro servidor. Tenemos la variable files, la cual tiene toda la información de los archivos que alojamos al servidor. Pero ¿qué tipo de archivos? Se han fijado que hay sitios, por ejemplo, en la U virtual, cuando ustedes vienen acá en la U virtual y ustedes van a alojar la evidencia de una de las tareas. Cuando les dice seleccionar el archivo y luego le dan enviar, ese archivo es enviado al servidor y la información es capturada dentro de la variable files. Cada una de estas variables es un array, el cual podemos imprimir para ver el contenido. La variable request es la que nos permite obtener las variables que le enviamos por get y por post, es decir, las variables que pasamos vía URL o las variables que enviamos por post mediante un formulario HTML. Las variables de tipo session, como se imaginarán, son aquellas, la variable tipo session nos da un array de todas aquellas variables que hemos creado en sesión. Nos permite acceder a ellas y modificar su valor. Y la variable predefinida globals nos permite listar y trabajar con las variables que hemos definido de ámbito global. Veamos ahora las variables. Recuerden que esto significa que las podemos crear al vuelo. Observen acá este ejemplo donde definimos una variable A que tiene contenido hola. Pero en la siguiente línea estamos diciendo que el contenido de la variable A es el nombre de la variable que estamos creando. Entonces, en este momento estamos creando al vuelo una variable llamada hola, que tiene como contenido mundo. Ahora, si hacemos la impresión, veamos en el primer caso, nosotros podemos hacer el contenido de la variable A y luego el contenido de la variable que creamos al vuelo, que es el valor de A. O también pudiéramos hacer
eco, el valor de la variable a, y luego la variable hola, sabiendo de que el valor de a es hola. Me gustaría conocer si en este momento hay alguna consulta. Sí, las dos son equivalentes, solo que hay una diferencia. ¿Cuándo utilizamos variables? Cuando nosotros estamos creando variables en tiempo de ejecución. Pero en tiempo de ejecución, esta variable puede tomar un valor diferente. Y como yo no sé cuál es el valor que va a tomar, la forma correcta de hacer la impresión es esta. Esta de acá nos sirve si yo conozco el valor en tiempo de ejecución que tiene la variable a. ¿Hay alguna consulta a este momento? Dime, Pablo. Ok, traslademos el ejercicio, este código, a un script de PHP. Muy bien. Iniciamos nuestro script poniendo las etiquetas para poder escribir código PHP. Y siempre es muy buena práctica definir el comentario. Por ejemplo, el título del programa le vamos a llamar pruebas de concepto acerca de la gestión de variables y tipos de datos en PHP. Vamos a poner un autor. La versión del programa y la fecha. Hoy estamos 10/9/2015. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es una prueba de concepto con variables. Esto es, variables creadas al vuelo. Muy bien. Entonces, hemos dicho que tenemos acá nuestra primera variable a, la cual tiene un valor de hola. Le vamos a imprimir. Vamos a imprimir el valor de la variable a. Observen que con el backslash voy a escapar el símbolo de dólar para que no me lo interprete como variable. Y vamos a guardar acá el archivo en nuestro servidor web. Le vamos a poner variables. Ok. Y si se fijan, el contenido que nos devuelve es que la variable a tiene un valor de hola.
variable A, valor, hola. Ahora vamos a crear una variable al vuelo. Vamos a poner dólar para iniciar la variable. Y ahora $A. Le estamos diciendo que el valor contenido en la variable A es el nombre de la variable que estamos creando al vuelo. Va a ser igual a... Le vamos a poner un espacio. Bueno, sin espacio. En la impresión lo hacemos. Mundo. Y ahora vamos a imprimir. Variable. Dos puntos. Acá voy a concatenar el valor de A va a ser igual al valor y le vamos a poner dólar A y un salto de línea. Vamos a guardar. Imprimimos para ver el resultado. Observen que ahora la variable que creamos al vuelo se llama hola, la cual es el nombre de la variable, es el contenido de la variable A. Y mundo es el valor de la variable hola que creamos al vuelo. ¿Y cómo podemos saber si la variable hola existe? Bueno, cambiémosle acá y en vez de hacer esto, o más bien dupliquémoslo, vamos a poner acá hola. Observen que la variable hola que estoy imprimiendo acá sí existe y tiene el valor de mundo. La variable hola fue creada al vuelo en tiempo de ejecución utilizando esta sintaxis. ¿Se comprende el concepto de variables variables? ¿O hay alguna duda al respecto? Ahora, imagínense que cambiemos este valor de A. Imagínense que vamos a recibir el nombre. Ahora, buenas noches. Ahora vamos acá a cambiarle al valor de A y lo vamos a recibir por un método get, y para hacer uso de ello vamos a hacer uso de la variable predefinida request. Ok, observen entonces, si nosotros cambiamos el valor de A, la primera línea nos va a imprimir correctamente. La segunda línea nos va a dar error porque el nombre de la variable que vamos a crear al vuelo va a ser diferente a hola. Probemos lo siguiente. Le vamos a pasar la variable por get. Dijimos que se llama var y le vamos a poner adiós. Ok. Observen ahora que
la variable a tiene un valor inicial de hola. Es lo que imprimimos acá. La variable a ahora recibió el valor de adiós. Valor que lo pasamos por get y que lo obtuvimos mediante la variable predefinida request. Luego creamos una variable al vuelo utilizando esta sintaxis, ¿sí? Dólar de la variable y luego el valor contenido en a, que en este caso es la palabra adiós. Por lo tanto, la primera línea nos funcionó correctamente y la segunda nos dio error porque no existe la variable hola. Existe la variable adiós. Incluso acá nos dice variable indefinida hola en la línea 16. Ahora, como yo sé que la variable se llama adiós, acá le puedo poner adiós. Actualizamos nuevamente y nuevamente el script funciona correctamente. Entonces, estas dos impresiones son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Que si la variable cambia, el valor de la variable cambia en tiempo de ejecución, yo no conozco el nombre que va a tener esta variable. Por lo tanto, la mejor manera de hacer uso de ella es dólar y entre llaves poner el nombre de la variable. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que no se comprenda? ¿Se comprende el concepto de variable, que es crear variables al vuelo en tiempo de ejecución? ¿O hay alguna duda al respecto? Sí, acá, cuando nosotros pusimos acá var, le estamos dando el nombre de una variable que estamos enviando al script de PHP. En este caso lo estamos enviando por get. La variable var no es definida con el símbolo de dólar porque es una variable externa, una variable que está fuera del script, que ha sido pasada al script. En este caso está siendo pasada por el método get. De manera que incluso acá yo pudiera hacer uso de la variable definida get para obtener el valor. Y va a seguir funcionando igual. De hecho, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a hacer un print r y vamos a imprimir el contenido de la variable get. La variable get tiene todas las variables externas que le pasamos al script por medio del método get. Acá tenemos, es un array, se llama var y el contenido es adiós. Ahora, así como hay un get, también tenemos un post. Y el post, como se imaginarán, contiene un array
de todas las variables externas que pasamos por post. Ahora, a partir de la versión 5.3 de PHP, hay una nueva variable predefinida llamada request, la cual tiene todas las variables externas que pasamos, ya sea por get o por post. Mi recomendación es que siempre utilicen request, ya que get se está dejando de lado. Si se fijan, acá imprimimos. Lo vamos a hacer acá. Para que lo vean, vamos a poner eco imprimiendo contenido de la variable. Vamos a comenzar con la variable get. Vamos ahora por post y luego acá request. Tenemos un error en la línea 18, veamos. Sí. Acá nos hace falta concatenar. Veamos ahora. Y listo. Ahora, el resultado que obtenemos es porque PHP resuelve primero esta función y luego termina imprimiendo el resto. Entonces, observen que la variable get tiene un elemento que es adiós. La variable post no tiene ningún elemento porque no hay ninguna variable externa que pasemos por post. Y la variable request pues tiene un elemento porque la variable request colecciona todas aquellas variables externas que pasamos ya sea por get o por post. Consultas a este momento, algo que no se comprenda. Entonces observen lo siguiente. La variable a es una variable definida por el usuario. La variable get es una variable predefinida por PHP, el cual nos permite acceder a colección de variables externas. Variables externas que le pasamos al script para poder trabajar con ellas. Luego tenemos acá una variable con la sintaxis $$a. Esa variable es conocida como variable, lo que significa que esa es una variable creada al vuelo en tiempo de ejecución. Y observen lo siguiente, para acceder al contenido de una variable normal definida por el usuario, únicamente ponemos $$ y nombre de la variable. Pero para acceder al contenido de una variable creada al vuelo, ponemos $$ y
el nombre de la variable que nos permitió crearla al vuelo. ¿Existe alguna consulta a este momento? Volviendo entonces acá a nuestro contenido, hemos dicho que tenemos variables que definimos nosotros, tenemos variables predefinidas por PHP. Estas son algunas, son las más utilizadas, sin embargo hay más. Podemos crear variables al vuelo, que las llamamos variables, y tenemos algo que se llama ámbito. El ámbito se conoce también como scope. Y esto es el espacio donde existen las variables. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman por favor si me escuchan? Gracias. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de variable del ámbito local y ámbito global. ¿Qué utilidad? Muy bien. Las variables al vuelo simplemente nos permiten crearlas en tiempo de ejecución. Un ejemplo que pudiéramos utilizar es cuando nosotros estamos utilizando patrones de diseño de software, cuando nosotros estamos utilizando un patrón llamado factory. Lo vamos a ver más adelante. Este patrón factory nos permite crear clases al vuelo dependiendo de las condiciones que tiene el script. Por ejemplo, dependiendo al usuario le decimos, imagínense un ejemplo, tenemos una interfaz que dibuja figuras geométricas. Por lo tanto, nosotros tenemos una clase llamada figuras geométricas, que es una clase abstracta. Luego tenemos las clases heredadas de triángulo, cuadrado, círculo, etc. Entonces, al usuario va a seleccionar qué tipo de figura quiere crear. Y cuando seleccione eso, en tiempo de ejecución, vamos a decidir, dependiendo de su selección, qué tipo de objeto vamos a crear al vuelo, en tiempo de ejecución. No sé si con eso ayudo a aclarar el uso de las variables al vuelo, creadas al vuelo. También lo puedes hacer con una variable normal. Lo interesante de crear las variables al vuelo es que tú le das al usuario una lista de cosas que él puede crear. Imagínate una lista de ¿qué? De 100 posibles valores que puede seleccionar él. Entonces, él selecciona uno. Pero para no evaluar todas las posibles y determinar cuál es, mejor, creamos una variable al vuelo con el tipo especificado. Y al crear la variable al vuelo con el tipo especificado, podemos también instanciar un objeto. Lo que pasa que ahorita únicamente hemos visto acá una variable de tipo
de tipo entera, pero nosotros imaginémonos lo siguiente. Tenemos acá una clase llamada triángulo. Bueno, no la voy a codificar solo para que tengamos acá la idea. Cuadrado, círculo, trapecio. E imagínense que llegamos ya acá a qué sé yo, unas n figuras geométricas. Entonces, yo puedo tener acá y decir, mi variable figura va a ser una nueva instancia de una variable creada al vuelo. Y esta variable creada al vuelo va a tener el nombre de la instancia que yo voy a crear. ¿Se logra comprender eso? ¿O hay alguna duda al respecto? Definitivamente que les va a ahorrar bastante código, porque si no van a tener que crear un switch, un if, para ir evaluando las condiciones. Ahora imagínense que ahí evaluamos una variable, pero imagínense cuando evaluamos varias variables y tenemos que decidir para saber qué tipo de objeto vamos a crear. Entonces, una solución bastante práctica es utilizar variables o variables creadas en tiempo de ejecución. ¿Alguna duda al respecto? ¿Se logra comprender esto o consideran que debemos de explicar un poquito mejor el contenido acerca de esto? Muy bien. Lo vamos a ir exponiendo paso a paso para que se comprenda el ejemplo. Pero lo vamos a hacer avanzando en el contenido. Iniciemos acá que tenemos una variable local, una variable definida por el usuario llamado hola. Y en algún momento tenemos la necesidad de crear una variable dinámica con el contenido almacenado en esta variable. Podemos decir nosotros que las variables son aquellas que se crean en tiempo de ejecución y que tienen como nombre el contenido de otra variable. Y el uso que le vamos a dar es que nos permite crear instancias de objetos, o más bien nos permite instancias de clases, nos permite crear objetos de una manera fácil. Ese es el concepto que debemos de manejar y que lo vamos a desarrollar durante la presentación. Quiero avanzar con
con el concepto de ámbito y, y la definición de constante. El ámbito es el espacio en que vive una variable. Si yo creo una función llamada prueba y acá defino una variable a y luego imprimo a, analicemos lo siguiente. Acá tenemos una variable para resolver los ejercicios de las guías prácticas pueden hacer uso de todas las estructuras de programación disponibles, ya sea if, switch, for each, while. No hay ningún problema. Vamos a continuar con el ejemplo. Y quiero que vean, esta variable a que hemos definido acá existe de forma global. Global, y la variable a que hemos definido acá como parámetro existe de forma local. Eso significa que esta variable a que está acá es diferente a la variable a que está dentro de la función. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a hacer acá un eco prueba, o más bien vamos a hacer prueba local. Le voy a dar guardar y observen que la variable a tiene un valor hola, luego tiene un valor que es obtenido por el método get, y luego acá donde dice local es el valor de la variable a definida dentro de la función prueba. Sí, el ámbito, esto significa que es independiente. Veamos lo siguiente. Vamos a imprimir, bueno, vamos acá a ejecutar el script y quiero que vean, la variable a tiene un valor hola. Luego es cambiado a un valor adiós. Pero cuando yo imprimo la variable a, tiene el valor local. Pero me pueden decir, ah bueno, pero es que allí porque le está cambiando el valor pasando en la función. Ok, entonces vamos a definirle el valor acá. Y le vamos a poner, esta es una variable local. Le doy guardar
un error en la línea 24. Oh, sí. Y es que acá la definimos con argumento y acá no. Le vamos a quitar el argumento. Y ahí está. Esta es una variable local. Observen que hemos definido una variable de ámbito global al inicio y hemos definido una variable de ámbito local dentro de una función. Pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es hacer uso de una variable global? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la palabra reservada global. De hecho es global a. Y en este momento estoy mandando a llamar a la variable que definimos acá, en el ambiente global. Y entonces la A que estamos utilizando acá ya no es local, sino que es la A que definimos inicialmente en el ambiente global. Entonces, esta es una variable global. Y observen que voy a imprimir el contenido de la variable después de que ha sido modificado. Le doy guardar, actualizamos y ahora estamos utilizando una variable global. Entonces, el ámbito no es más que el espacio donde existe una variable. Y los ámbitos son global, local y tenemos un ámbito que es sesión. ¿Cómo no? La función la llamé aquí arriba, acá donde dice prueba. Acá hago la llamada a la función. Para que vean que hacemos la llamada, le vamos a definir una variable llamada b. Y le vamos a poner aquí, llamo la función. Y luego vamos a hacer un eco b. Y le vamos a poner un salto de línea. Aquí llamo la función, modifico la variable global a y luego la imprimo al salir de la función. No es necesario utilizar return en las funciones. Si la función no va a retornar nada, no es necesario ponerle un return. Ok. Y luego tenemos la definición de las constantes. Para definir una constante nosotros utilizamos una función define en la cual le vamos a decir nombre de la constante, por ejemplo, mi constante, y le vamos a pasar como valor bienvenidos a la clase. Y listo. Algo muy importante es que una vez definida la constante, ya no la podemos cambiar, porque si no sería una variable. Entonces, una constante
es inmutable. Una vez la definimos, no la podemos cambiar su valor. Y para hacer uso de ella, pues simplemente escribimos el valor. Y ojo que va sin símbolo de dólar. Le vamos a poner un salto de línea acá para que lo podamos apreciar. Constante. ¿Ok? Observen bien. Las variables, símbolo de dólar. Las constantes las hacemos a través de la función define, nombre de la constante, valor. Y para acceder a ellas, simplemente ponemos el nombre de la constante y no debemos de utilizar símbolo de dólar como lo hacemos con las variables. ¿Consultas hasta este momento? Vamos a detener